Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, hoy vamos a hacer el análisis de este gráfico, eh, donde nos pide, como dice la consigna, nos pide observar el gráfico de la función y responder las preguntas que tenemos acá, ¿sí? Lo primero que vamos a repasar es que la función, obviamente, es esta línea que está acá, violeta, ¿sí? Que la estoy remarcando con amarillo, que viene para acá, sube y llega hasta acá. Esa función, nosotros vemos, si la observamos, es una línea, pero en realidad es una sucesión de puntos, ¿sí? Una sucesión infinita de puntos. Por ejemplo, si nosotros marcamos este punto que está acá, que estamos marcando en azul, podemos decir que ese punto se puede escribir de la siguiente forma. Tiene que tener siempre, entre paréntesis, dos coordenadas que se separan de un punto y coma. La primera coordenada es de x y la segunda coordenada va a ser del eje y. Si nosotros miramos justamente el punto que acabamos de marcar, podemos ver que se encuentra a esta altura de x, que estamos marcando acá, y a esta altura del eje y. Bueno, si contamos los cuadraditos, en el eje x acá tenemos el 1, el 2, el 3 que lo tenemos acá marcado, el 4 y este sería el número 5. Y en el eje y, acá tenemos el 1, recuerden que para arriba y para la derecha están los positivos, entonces ahí tenemos el 1, acá tenemos el 2, el 3 y este sería el número 4. Por lo tanto, este punto, que lo podemos, si queremos, lo podemos llamar M, lo podemos escribir de la siguiente forma. Sería el punto M está a la altura 5 de x y está a la altura 4 del eje y. Recuerden que esto es un par ordenado en el cual siempre el primer elemento va a ser del eje x y el segundo elemento siempre va a ser del eje y. ¿Está bien? Se llama par ordenado, justamente par porque son dos elementos, y ordenado porque más allá de que nosotros no tengamos escrita esta referencia del punto que estoy borrando, siempre el primer elemento va a ser de x y el segundo elemento siempre va a ser del eje y. ¿Sí? También es importante destacar que dichos elementos, como por ejemplo en este caso el 5, que es de x, y el 4, que es de y, pertenecen en principio el valor de x al dominio de la función y el valor de y pertenecen a la imagen de la función. ¿Está bien? Entonces, con esos datos ya vamos a poder resolver todos los ejercicios. También, porque acá nos lo va a pedir, los valores que la función toma como dominio, es decir, en el eje X, como marcamos, se llaman valores de la preimagen, ¿sí? De la preimagen. Vamos a escribirlo, así nos queda acá. Entonces, vamos a ir resolviendo los puntos que nos pide acá, ¿está bien? Vamos a borrar esto, pero recordando que cada cuadradito equivale a un número, ¿sí? Y en el primer caso nos está pidiendo cuál es la imagen del número 3. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que buscar el número 3 en el eje X, que lo tenemos acá, y lo que nosotros tenemos que determinar de ese punto es cuál es su imagen. Bueno, ese punto lo podemos escribir de la siguiente forma. Lo podemos escribir como 3 en el eje X, y si nos fijamos, este es complicadito porque lo que nos tenemos que fijar para saber la imagen es a qué altura está del eje Y. Y esta altura, que estamos justamente marcando acá, del eje Y, es el número 0. Por lo tanto, la imagen del número 3, que sería el punto 3, 0, es el número 0. ¿Está bien? Y también nos pide cuál es la imagen del menos 3. Bueno, el menos 3 sabemos que lo tenemos para la izquierda. Acá tenemos, vamos a borrar el 0 para no hacer lío. Sabemos que los negativos los tenemos hacia la izquierda. Acá tenemos el menos 1, acá tenemos el menos 2 y acá tenemos el menos 3. ¿Cómo hacemos para darnos cuenta cuál es la imagen del menos 3?
Bueno, tenemos que movernos verticalmente hacia donde esté la función. En este caso, el -3 tiene la función acá abajo y nos da este punto que tenemos acá. Por lo tanto, ese punto lo tenemos a la altura -3 y tenemos que buscarle la imagen. Esa imagen la encontramos obteniendo este valor de y. En este caso, este valor que estamos marcando acá, si acá tenemos el -1, este va a ser el -2 y este también va a ser el -3. Por lo tanto, la imagen de -3 también va a ser el -3. Así que vamos a ponerlo acá como resultado. La imagen es -3. ¿Está bien? Siempre los puntos nosotros tenemos que tener en consideración que tienen como dos elementos importantes. El dominio o la preimagen, que es a qué altura se encuentra del eje X, y la imagen, que es a qué altura se encuentra, mejor dicho, del eje Y. Ahora vamos a borrar esto, así tenemos ordenado. Y vamos a ir con con la respuesta número C. Nos pregunta cuál es la preimagen del 2. Bueno, si nos está pidiendo la preimagen, es porque nosotros tenemos que buscar cuándo el 2 fue imagen, es decir, pararnos acá, y ver cuándo el 2 fue imagen de alguien. De esa manera vamos a poder encontrar la preimagen. El 2, si nosotros nos fijamos, está en este punto de acá. Bueno, lo que vamos a tener que encontrar es, nosotros ya sabemos que en nuestro par ordenado, el 2 es la imagen. Lo que tenemos que buscar es la preimagen. Bueno, esa preimagen va a ser esta altura del eje X, que va a ser en este caso el número 4. Así que la preimagen del número 2 va a ser el número 4. Y nos pide cuál es también la preimagen, del número 4. Bueno, si nos paramos acá en el número 4 y vamos deslizándonos horizontalmente hasta llegar a ver cuándo el 4 se utilizó acá, y la preimagen del 4 es, en este caso, este número que tenemos acá, que es el número 5. Por lo tanto, ese punto, si lo queremos ordenar, sería 5 como dominio o preimagen y 4 como imagen. Por lo tanto, la preimagen del número 4 es el número 5. ¿Sí? Espero que se esté entendiendo. Ya saben que ustedes cualquier cosa pueden retroceder el video, pausarlo, adelantarlo. Vamos a borrar esto. Y ahora vamos con la pregunta E, que nos dice ¿en qué valor de X la función vale 0? Es decir, ¿en qué valores de X el resultado nos dio 0? Básicamente lo que tenemos que hacer ahí es ver cuándo nuestra línea violeta tocó el eje X. ¿Por qué? Si ustedes se fijan, la línea violeta toca el eje X, que el eje X es el horizontal, ¿no? Toca el eje X solamente acá, en este punto. Este punto, como vimos hace un ratito, es la única vez que la función vale 0. ¿Por qué? Porque ese punto, como vimos recién, es el punto 3 de X y 0 de Y. Es decir, 3 de X y 0 de Y. Entonces, a la pregunta que dice, ¿en qué valor de X la función vale 0? Va a ser en el valor 3. Porque estamos hablando de que este punto que tenemos acá marcado, está en 3 de X y justamente nos da en 0 del eje Y. Recuerden que este punto que tenemos acá, que es el origen de las coordenadas, ese punto es el 0 de X, punto y coma, 0 de Y. ¿Está bien? Así que ya tenemos la respuesta. Para ver, como dice la pregunta, en qué valor de X la función vale 0, con ese punto nos va a alcanzar. Y después, vamos a anotarlo acá porque lo borramos sin querer, dijimos en el 3. Y después nos pregunta en qué valor de Y, la pregunta F, en qué valor de Y
el valor de x es 0. Bueno, lo que tenemos que buscar ahí es cuando esta línea violeta, que es nuestra función, toca al eje Y, que es el vertical. Si ustedes se fijan, solamente lo toca una vez acá. Bueno, ese punto nuevamente va a tener una coordenada de x y una coordenada de y. ¿A qué altura está de x ese punto? Bueno, si nosotros venimos así hasta el eje x verticalmente, nos va a dar en el punto 0 de x. Y de y va a estar en el punto 6. A la altura 6 vendría a ser, porque lo tenemos acá abajo. Por lo tanto, ¿en qué valor de y? El valor de x es 0, va a ser en el valor número 6. ¿Sí? Y ahora les vamos a dejar para que ustedes resuelvan los demás ejercicios. Espero que les haya servido.